Indira Oropesa, mujer que venció justamente el cáncer y activista social y directora de la ONG con L de leucemia. ¿Cómo está, Indira? Muy buen día, un gusto saludarla. Buenos días, Omar, mucho gusto. En principio, a ver, dado que es un día tan importante hoy y siempre ayuda a la reflexión y a la prevención, sobre todo, que es la clave, la pregunta sería: ¿cuál es la situación de los pacientes oncológicos en este tercer año de pandemia de la COVID-19? Porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque el foco ha estado puesto en la COVID-19, pero hay otra serie de enfermedades, entre ellas el cáncer, que es tan importante, el tratamiento contra el cáncer, que se han visto afectadas, ¿no?, por la propia saturación de los hospitales. Bueno, mira, en primer lugar creo que sería bueno aclarar que la situación del cáncer ha estado en crisis desde mucho antes de la pandemia, solamente que con la pandemia terminó de acentuarse aún más todas las carencias que tenemos en el sistema de salud. Justo por eso nuestra asociación, de mano de 10 asociaciones más, decidimos realizar la encuesta nacional El Cáncer No Espera para poder visibilizar la situación de los pacientes oncológicos en este momento. Las cifras que hemos recibido son bastante duras. El 41% de los encuestados nos dicen que han demorado más de 6 meses en acceder a un diagnóstico. El 60% nos dice que ha tenido que interrumpir su tratamiento y el 80% nos dice de que no siente que el Estado esté velando por su salud. A ver, el 80% es grave. No, las cifras que me has dado me han paralizado realmente. Empecemos por lo primero. 6 meses para recibir un diagnóstico. 6 meses para recibir un diagnóstico. ¿Qué pasa? Y te lo pregunto a ti, Indira. ¿Qué pasa con un paciente a quien, digamos, está preocupado, ¿no?, y necesita conocer el diagnóstico? 6 meses es una eternidad. Claro, es demasiado. Uno de los datos que tenemos es que en nuestro país el cáncer se detecta en estadios bastante avanzados y siempre se ha puesto la responsabilidad en el paciente, que el paciente tal vez no va muy rápido al médico, que no tiene cultura de prevención, pero con estas cifras nos damos cuenta de que no solamente es responsabilidad del paciente, también está habiendo una mala gestión del Estado. Nosotros en la asociación tenemos muchos pacientes que tienen la sospecha de un cáncer y cuando tienen que hacerse la biopsia, les dicen: bueno, señor, señora, en 3 meses le podemos hacer la biopsia y en 3 meses más sale el resultado. 3 meses. A ver, en todo ese tiempo el cáncer, si lo es, puede avanzar. Claro. Eso es algo que se sabe. O sea, el cáncer, como dice la encuesta, no espera. El cáncer va a avanzar hacia haya pandemia, hacia se caiga el cielo, el cáncer va a seguir avanzando. ¿Y qué es lo que termina pasando, Indira, con estas personas? Terminan gastando de sus ahorros, prestándose para acudir, me imagino, a una clínica, a un establecimiento privado, a hacerse este diagnóstico, o muchos de ellos, porque la situación económica de todos no les da, pues, para lamentablemente acudir a un centro de salud privado, terminan dejándolo ahí? Sí, eso pasa en realidad más de lo que la gente piensa, ¿no? Porque uno se desespera. Tenemos casos en los que, como tú dices, ¿no?, tal vez no tienen los medios, pero venden lo que tienen y consiguen tratamiento particular. Hay personas que no tienen ni qué vender y desgraciadamente mueren esperando el diagnóstico. Y eso es algo que ha pasado bastante en pandemia. Uno de los casos emblemáticos que tomamos nosotros en 2020, cuando empezó la pandemia en el Perú, fue el caso de la señora Solórzano. Ella fue diagnosticada en marzo con cáncer al útero en estadio 1. Solo necesitaba una cirugía, unas cuantas quimioterapias y la señora iba a estar bien. Pero se cerraron los hospitales por la cuarentena nacional y desgraciadamente la señora falleció esperando esa cirugía. A ver, y esta data entiendo que existe, Indira, quizás lo tengas a la mano. En promedio, ¿en qué etapa en el Perú se detectan los cánceres? En estadio 4. Es decir, cuando ya no hay nada que hacer. Hay nada o poco que hacer, ¿no? Y no solamente es el tema económico, sino también el tema físico. Es bastante doloroso llevar un cáncer en estadios tan avanzados. Es decir, nuestro sistema sanitario lamentablemente no responde a tiempo. No responde a tiempo por un tema de saturación, por un tema de burocracia, tiene que ver con un tema de corrupción que está vinculado a la mala administración. Mira, yo creo que hay un poco de todo. Porque, por ejemplo, mira, nosotros después de ver lo que había pasado con la pandemia, decidimos de que era necesario tener una ley nacional de cáncer en el Perú. Nosotros conversamos con congresistas del anterior gobierno y bueno, pudimos
llegar a armar este proyecto de ley que se aprobó en agosto del año pasado, que fue una esperanza bastante grande para nosotros los pacientes. Desgraciadamente han pasado ya 6 meses y sigue sin ser reglamentado. Sí, claro. Y lo peor de todo eso no solamente es que sigue sin ser reglamentado, sino que nos dieron un proyecto de reglamento en donde se quiere añadir aún más burocracia para que los pacientes y los hospitales puedan acceder a tratamientos. Nosotros le hemos mandado nuestros comentarios al MINSA diciéndoles que eso no es posible porque va a ser letra muerta esa ley, no va a cubrir absolutamente a nadie y no va a brindar acceso, que es lo que se supone que tiene que dar, y hasta ahora seguimos esperando sin ser escuchados. Y ese sigue siendo el gran problema para varias cosas, ¿ah? Claro, se pone en papel muchísimas cosas, atención universal, que nadie se tiene que preocupar, está en el papelito, no en el papelito, pero en la realidad eso no lo vemos. ¿Por qué? Mala gestión, no tiene presupuesto, burocracia, corrupción y una serie de factores que es lamentable. Y para una persona que padece de esta enfermedad, no solo para la persona, sino para sus familiares, termina siendo sumamente frustrante. Muchísimas gracias, Indira Oropeza, por poner sobre la mesa estos temas que tienen que ver con el día a día de las personas. Lamentablemente, estos temas no se abordan por nuestra clase política. Indira Oropeza, mujer que venció el cáncer y activista social, directora de la ONG con L de leucemia.